Dale. Perfecto. Bueno, no sé, hay que presentar. Bueno, presentamos acá a Damián Ferraro, que va a hablar de lo que dice ahí, fibrados de FEL propios y álgebras de puntos fijos. Adelante, Damián, ahí entra Marco. Bueno, muchas gracias por la invitación. Le voy a hablar un poco de un trabajo que ahora justo hará 3 semanas más o menos fue finalmente aceptado ahí para que se publique. Entonces lo tenía fresquito y me pareció interesante hablar. Entonces, más o menos, la charla va a constar de 4 partes. Que primero vamos a ver qué son los fibrados de Fell y las acciones propias y las acciones parciales. Después vamos a ver qué son las acciones propias, que me imagino que casi la mayoría ahí conocen. Después vamos a ver qué son los fibrados propios y le pongo una K a propios porque hay muchas, o por lo menos 2 formas de decir lo que es un fibrado propio, y esto vendría a ser lo que es la noción de Kasparov, de que algo sea propio, de que una acción en unas estrellas de álgebra sea propia. Y después vamos a ver, vamos a hablar qué consecuencias tiene asumir que los fibrados son propios sobre los productos cruzados o sea, los productos cruzados serían en el caso de las acciones comunes entre estrellas álgebras, y bueno, en los fibrados de Fell, el producto cruzado es lo que se llama las estrellas álgebras seccionales. Bien. Entonces, todo lo que voy a hacer acá es para grupos discretos, ¿sí? Pero en realidad todo funciona para grupos de Hausdorff localmente compactos, sin problema. El tema es que la fórmula se complica mucho más porque en vez de sumar nomás hay que integrar y hay que requerir muchas condiciones de continuidad y bueno, en fin. Vamos a asumir entonces que los grupos son discretos. Entonces, ¿qué es un fibrado de Fell sobre un grupo? Es agarrarse el grupo G y a cada elemento del grupo le asocias un espacio de Banach, de Banach, no sé cómo se pronuncia en realidad en el original. ¿Qué pensás que es la fibra sobre el elemento T o el conjunto BT? Pensás que es como un conjunto de coeficientes que le asignás a cada elemento del grupo. Entonces, ¿qué tenés en los coeficientes? Y bueno, básicamente vos lo que querés en los coeficientes es que se porten más o menos como los números complejos o como unas estrellas álgebra, más en general. Entonces, tenés una involución en los coeficientes y un producto en los coeficientes. Y la involución se porta bien o sea, la involución se denota con una estrellita, se porta bien, es compatible con la involución del grupo, y el producto de coeficientes, que se denota así con... O sea, perdón, con el, entonces, o sea, lo que querés decir es que la involución manda el BT en el BT-1 y que el producto de claro, un BS con un BT está en BST. claro, esa es la definición formal que tenía escrita acá. Ah, Esta es bueno. como una definición Ok, medio ok. informal. Entonces, y acá tenemos el producto, que es compatible con el producto del grupo, y bueno, y después tenés todas las propiedades estrella usuales, como la norma acá, y una observación importante es que si vos si es el neutro del grupo, multiplicás 2 cosas y te vuelve a caer en el mismo lugar. Entonces tenés una multiplicación en la fibra esa. Y la involución, como el neutro grupo es variante por la involución, por invertir elementos, también te cae todo de vuelta en la misma fibra. Entonces esa fibra tiene una estructura de estrella álgebra que en realidad es una C estrella álgebra. Y vos lo que pedís es que cuando haces esta cuenta B estrella B, para cualquier coeficiente de cualquier fibra, eso te dé positivo en la fibra sobre la unidad. Entonces ahora la definición informal, la que estaban comentando ahí, es que si vos multiplicás algo de BS por BT, te den BST, te haces el inverso
O sea, si haces la involución, te va a la fibra del inverso. Y bueno, está el producto, querés que sea asociativo, bilineal, que la involución sea conjugado lineal. Y tenés la relación entre la involución y el producto. Y bueno, después todas las desigualdades de las estrellas álgebra y lo que se conoce como las estrellas de identidad. Y bueno, y después la última condición acá que les hablé, que es esa condición es muy importante. Hay muchas cosas que no se pueden hacer sin eso. Esta identidad, que esto sea positivo, es automático para todo B en la fibra sobre el neutro del grupo. Lo que no es automático es que valga para cualquier otro. Y eso es tremendamente importante. Bien. Después al final les voy a contar un poco. Disculpame, perdón. Entonces, esto es una álgebra graduada sobre G con algunas condiciones estrella. Sí. Claro, exactamente, sí. Sí. De hecho, ese es el enfoque un poco del libro de Ruby Excel sobre fibrados de Feld y acciones parciales. O sea, ese es el enfoque que... O sea, una pregunta, ¿esta B cursiva en sí misma es un álgebra? No. O sea, no puedes sumar, pero sí puedes multiplicarlas, una fibra con otra fibra. Podés sumar siempre que estén en la misma fibra. Ok, pero si no, las puedes multiplicar. Claro, si no las puedes multiplicar. Sí. O sea, son una familia de módulos, digamos, de su identidad. Ahora voy a eso. Eso es lo que quiero. Eso es lo que estaba 2 diapositivas después. Perdón, bueno, te dejo hablar. Ahí va. Entonces, quería ver algunos, bueno, ahí repasé lo que es la definición formal, digamos. Claro que acá cuando el grupo no es discreto hay que agregar condiciones sobre la continuidad, todo, y hay que especificar una topología en la unión de la fibra, todo eso. Cuando el grupo es discreto, chao, no hay que hacerlo. Entonces, tenemos algunos ejemplos bien sencillos. Es todas las fibras iguales a los complejos. Y multiplicás como los complejos y la involución es el conjugado y todo. Eso se llama el fibrado natural del grupo, ¿no? Y después tenés otro ejemplo muy interesante, que es donde conectamos con la teoría de acciones en estrellas álgebras, que es agarrar el grupo y una estrella álgebra A y una acción por isomorfismo, ¿sí? Todo isomorfismo es estrella. Entonces, agarra ahora y formate el producto que tiene, o sea, lo que llama el producto semidirecto de esa acción, que tiene todas las fibras iguales. ¿Tá? Pero entonces, como tenés todas las fibras iguales, un elemento tenés que decir sobre qué fibra está. Entonces, cuando agarrás un elemento A y lo mirás como sobre la fibra S, escribís A delta S, así como está acá. ¿Ustedes están viendo lo que voy señalando? Sí. Perfecto. Bien, entonces ahora tenemos que decir cómo multiplicamos el elemento A en la fibra S con el elemento B en la fibra T. Y lo que haces es, metes la acción del elemento S, ¿sí? Y se lo aplicas al elemento B. Es como que torces el producto común con la acción. Después hay otras cosas más, hay cosas mucho más sofisticadas que este ejemplo, que son las acciones torcidas, incluso hay acciones parciales torcidas, y bueno, es toda una familia de ejemplos, pero esto es eso es que le metes un cociclo, digamos. Ya hay después también versiones con cociclo que acá en el ejemplo de las estrellas álgebras serían una especie de familia de multiplicadores, o sea, que como que tenés este ingrediente más unas especies de cociclos. Eso existe también, pero simplemente escribir las condiciones para que se cumpla, o sea, para poder construir un módulo es bastante complicado. Hay un trabajo de Ruby Excel sobre eso. Está bien, pero a lo que voy es, cuando vos decías hay versiones torcidas, la pregunta era si te referías a torcer por un cociclo o a otra cosa. Sí, en ese sentido, sí.
básicamente. Es en ese sentido en el se estrella el sentido. Después tenés la involución, tiene que ver también con la acción y la involución natural del álgebra, y bueno, la norma es simplemente la norma del álgebra. Entonces acá vemos que los isomorfismos alfa S quedan codificados en la fibra A delta S, y ahí va un poco lo que hacia el comentario que hicieron hoy. Cuando ustedes hacen esta cuenta acá, ustedes ven que cuando hacen la involución en el segundo elemento, da el producto básicamente con la involución, pero cuando hacen la involución en el primer elemento, ya les da con la acción incluida, ¿sí? Entonces multiplicás elementos en la misma fibra, dependiendo de qué lado pones la involución, si te da con la acción o sin la acción. Entonces, esto es como que los isomorfismos quedan codificados en la fibra. Ya, igual no es en la misma fibra, ¿no? Porque la involución está en otra fibra. Claro, sí. A un poco a eso apunta esto que dice acá. O sea, en realidad lo que hay que pensar es como que esa fibra es el alfa S, digamos. A eso voy acá con esta diapositiva. ¿Qué es? Entonces vos agarrás un fibrado y a la fibra BT, ¿sí?, asociarle estos productos acá, que son, el primero lo dejás, o sea, el primero es un elemento del BT, lo dejás como está, y al segundo le haces la involución. Y bueno, y después el otro ideal es al revés. ¿Tá? Entonces, a la fibra esta, vos la pensás como un isomorfismo que te transforma un ideal, el ideal asociado al T-1 en el ideal asociado al T. Eso es una cosa informal, o sea, vos pensás como que eso representa alguna especie de estrella isomorfismo en un sentido muy débil, pero formalmente es lo que comentaban por ahí. O sea, esta fibra es un bimódulo, en realidad BT es un BE bimódulo. ¿Ah? Y esto es un bimódulo en el sentido C estrella, o sea, tiene productos internos y todo. Y lo que hace este bimódulo es establecer una equivalencia de Morita-Riffel, que se llama, entre estos dos ideales, ¿sí? La equivalencia Morita-Riffel es más débil que el isomorfismo, pero preserva muchas propiedades. Por ejemplo, si dos estrellas álgebras son equivalentes Morita-Riffel, entonces las dos son nucleares o las dos no lo son. O las dos son exactas o las dos no lo son. Bueno, hay muchas cosas que se preservan por la equivalencia. Entonces pensamos como que esta fibra fuera como casi un isomorfismo, o en algún sentido muy débil. Una cosa que puede pasar, que en el ejemplo aquí anterior no pasaba, es que si vos tomás todos los productos esos, ¿sí?, de la fibra S, con la S y la involución, te da obtenés todos los elementos que se factorizan de esta forma. Bueno, pero en unas estrellas álgebra cualquier elemento se factoriza de esa forma. Entonces, cuando calculás el ideal esto te completa toda la fibra BI. O sea, como que la llena. Eso es lo que se llama cuando el módulo es full, por eso estoy diciendo lleno. Pero en un fibrado en general te podría pasar de que no sea. En realidad, lo más probable es que te pase que no sea toda la fibra sobre la identidad. Entonces ahí pensás que el isomorfismo o la especie de isomorfismo actúa
solo en una parte de la fibra sobre la unidad, o sea, solo actúa en un ideal, te manda un ideal en otro. Bien. Cuando sí pasa que todos los ideales estos son iguales a la fibra, eso se dice que el fibrado B es saturado. Y hay mucha teoría que funciona muy bien para los fibrados saturados, pero para los fibrados no saturados las cosas empiezan a fallar un poco. Bien. Entonces, tenemos un ejemplo general de fibrados saturados, que es hacer lo siguiente. Agarremos el fibrado, agarremos la acción alfa en las estrellas álgebra, A, ¿sí? Y agarramos el fibrado B alfa, que son todas las fibras iguales. Bien, pero ahora agarramos un ideal, se estrella, del álgebra A, que no necesariamente es invariante, y en cada elemento T, en vez de mirar solo a I, miramos la intersección de I con la imagen alfa T de I. En realidad esto se podría escribir como todos los elementos que se factorizan también como el producto de dos cosas, una de I y otra de alfa T de I, porque estamos en estrellas álgebra y tenés muchas propiedades de factorización. En fin, entonces, adentro de este fibrado, en vez de agarrar todas las fibras A, agarrás estas intersecciones. Se puede verificar bastante rápido que esta elección de fibras es cerrado por la multiplicación del fibrado B alfa, del fibrado de la acción alfa. Y es también cerrado por la involución. Y entonces, es natural entonces que esta elección de fibras, o sea, la elección de las fibras restringidas, hereda del otro fibrado naturalmente una estructura de fibrado de Fell en sí mismo. Y lo que sucede aquí es que el fibrado te queda saturado si solamente si el ideal que agarraste al inicio era invariante por la acción. Entonces esto es como una máquina de generar ejemplos de fibrados de Fell no saturados. Agarra una acción, mira el fibrado, el producto semirecto de la acción y agarra el ideal y un ideal no invariante, elegir las fibras así, te va a dar un fibrado no saturado. O sea, esto quiere decir que hay muchísimos fibrados no saturados. Bien. Con eso hablamos, ya dimos una introducción de qué son los fibrados. Entonces vamos a recordar ahora qué son las acciones propias en espacios topológicos. Esto debe ser bien conocido por acá. Entonces, la notación que vamos a usar es, tenemos un espacio topológico de Hausdorff localmente compacto y una acción. ¿Están por ahí? Sí, no me perdí. Yo sigo acá. Sí, sí, estamos. Estamos acá, Damián. ¿Querés que te...? Perfecto. No, porque estoy con la pantalla completa y no lo veo. Ahí va. Bien. Cualquier cosa me preguntan. Entonces, Bueno, tenemos una acción por homeomorfismos, o sea, tenemos un espacio topológico de Hausdorff y localmente compacto y una acción del grupo, que es discreta en este caso, por homeomorfismo. Entonces, a las funciones en el espacio que se anulan en infinito, las funciones complejas, continuas que se anulan en infinito, la escribimos así, eso es bien usual. Y la acción sigma, la acción en el espacio X, induce naturalmente una acción en el álgebra de funciones, donde la acción de t en una función f está dada por componer con sigma t a la menos 1. Los que hayan trabajado con la dualidad entre puntos y funciones saben por qué hay que poner ese ahí. Si pones sigma t no funciona, a no ser que el grupo sea conmutativo. Entonces, por definición, el producto semidirecto de una acción en un espacio topológico
lo vamos a definir como el producto semidirecto de la acción en el álgebra. Entonces esto está formado por todas fibras de este estilo, así, de 0 de x delta t. Y el producto de las fibras estas está modificado por la acción en la función. Entonces decimos que la acción esta es propia si dados dos compactos cualesquiera del conjunto X, los elementos del grupo que te llevan el compacto C en el compacto D, o sea que hacen intersectar el compacto C con el D, es finito. Esto es, o sea, si el grupo es algo localmente compacto, hay que pedir que eso sea compacto. Bien. O sea, si dinamistas, el grupo es compacto, no le estarías pidiendo nada, entonces. las acciones son propias. Ok. En el caso discreto, como es infinito, no decir nada, ok. Claro, ahí va. Y lo interesante acá es que si el conjunto X es compacto él mismo, vos podés poner X acá, y todos los elementos del grupo satisfacen esa propiedad, y por lo tanto, lo que estás diciendo es que si el conjunto X es compacto y la acción es propia, el grupo tiene que ser finito, automáticamente. Bien. Esto creo que los dinamistas le dicen acción errante. Son las que no les interesan. Bien. Entonces, un ejemplo bien sencillo es el espacio es discreto, es el propio grupo y la acción es por multiplicación. O la multiplicación a la izquierda o la multiplicación a la derecha. Tanto da. Esas acciones son propias. ¿Sí? Es una cuenta bien sencilla. Básicamente hay que pensar en los enteros, por ejemplo. ¿Sí? Agarrás dos conjuntos finitos. ¿Sí? Si a un conjunto sumás y te lo tira para el otro conjunto, hay solamente una cantidad finita de números que te hacen esa traslación. Bien, después tenés otra forma de obtener acciones propias, es agarrar una acción cualquiera, ¿sí? Agarrarse la acción cualquiera y le tomás el producto con una acción propia. ¿Sí? Esta es una acción cualquiera y le pones una acción propia al costado. Eso te la convierte en propia la acción. Entonces, esto es como una máquina de hacer muchísimos Eso es lo que pasa con el int. ¿Con el qué? Con el Una álgebra. acción inducida. No. Ahí te estás tensorizando por una Sí, sencilla acción esto propia. está haciendo el producto tensorial, exacto. Esto es la versión Topológica. topológica, el producto tensorial. Entonces, acá está el comentario que estábamos haciendo antes, que si el grupo es compacto y la acción es propia, entonces si el espacio es compacto y la acción es propia, entonces el grupo es finito, y si el grupo es finito, cualquier acción de él es propia. Bien, entonces vamos a ver qué son los ejemplos primitivos de los fibrados propios. Bien, entonces, un ejemplo primitivo, este fue un nombre que me sugirieron que no le ponga ejemplo básico. Entonces, un ejemplo primitivo de una acción propia es un fibrado que, ¿cómo es? Es agarrar una acción propia. Agarrar un abierto de ahí. ¿Sí? Y considerar la acción que define en el álgebra. Bien. Con esa acción, formate el producto semidirecto. ¿Qué pasó acá? Perdón, eso es del caso anterior. El ejemplo general ese que diste, ¿no?
porque Claro, tomás un ideal de las que se ahí parecieron va. abierto. Exacto. Este así se construyen los ejemplos primitivos, digamos, y restringirlo a un ideal, que puede ser o no invariante. A esto le decimos los ejemplos primitivos. Entonces, ¿qué va a pasar? El ejemplo primitivo te va a quedar saturado si solo si el abierto que elegiste es invariante. Si no, no te va a quedar saturado. Entonces, ¿qué pasa? Tenés como que la propia definición ya te está dando una familia bastante grande de ejemplos de fibrado, de ejemplos primitivos propios que no son saturados. O sea, hay muchísimos. Bien, hay una proposición que se puede probar, no lo voy a hacer acá porque involucra un poco trabajar con acciones parciales, que es que si en la definición de arriba vos pedís que el abierto I llene a X después de trasladarlo por toda la acción, la definición que obtenés es la misma. Con esto quiero decir que en la definición vos podrías agregar la condición esta y eso no cambiaría nada. ¿No? De O sea, hecho, no cambiaría, quiere decir que el fibrado de Fell es el mismo. el fibrado de o FLS es el mismo que, y no te o sea, o que, agrega, no te agrega ningún ejemplo nuevo, digamos. O sea, si vos lográs verificar que esto se cumple sin probar esto, podrías cambiar la acción, la sigma, para lograr ajustar esta condición de abajo. De hecho, lo único que tenés que hacer es achicar el X nomás. O sea, pasar de X a un subconjunto invariante. En realidad lo que tenés que hacer es, el truco de la prueba esta es considerar en X el menor invariante abierto invariante que contiene ahí. Ese es este, por definición. Y ese es básicamente, esencialmente, el único que puede andar con esta condición. Bien, entonces estos son los ejemplos primitivos de fibrados propios. Puede haber un problema con la definición acá. Que lo interesante es hasta qué punto la estructura del fibrado determina la acción. Entonces, uno puede probar lo siguiente. Si vos tenés dos acciones del mismo grupo en espacios topológicos diferentes, entonces se puede probar que las acciones son conjugadas si solo si los fibrados son isomorfos, como fibrados, o sea, que vos podés establecer una correspondencia biyectiva entre las fibras y esa correspondencia preserva el producto, la pero eso, involución, la suma. discúlpame, pero eso no contradice lo anterior. Digo, porque suponete que tenés X que no está lleno. ¿Está bien? Sí. Y ¿cómo se llama? X que no es lleno. Y ahora Sí. tomás la unión de los trasladados que está dentro, un X0. Esos no son, tienen el mismo fibrado de Feld, según dijiste antes, y no necesariamente son homomorfos, ¿o sí? No, lo que pasa es que vos cuando vos, el cambio que tenés que hacer para lograr esta condición involucra achicar un poco el fibrado acá. A ver si te convenzo con esto que te digo acá. Cuando vos mirás la fibra sobre la unidad de este fibrado acá, la fibra sobre la identidad es C0 de X. Y la fibra sobre la identidad de este es C0 de Y. Y estas son las fibras, que son esencialmente estas estrellas alfa. Claro, entonces eso Entonces, se hizo en morfo. claro, exactamente. Cuando los fibrados son isomorfos, naturalmente eso te da un homeomorfismo entre X e Y.
Y la gracia de esta proposición es probar que exactamente ese homomorfismo es el H que te conjuga las acciones. Acá las acciones son globales en realidad. En realidad esto es un resultado. Pero ¿por qué, digamos, ¿Sí? por qué en el caso anterior no era que eran isomorfos eso es lo que no termino de entender. A ver, capaz que no entendí la pregunta, me parece. Claro, que acá en este ejemplo, si cambias, según yo entendí, si cambias X por la unión de los trasladados de Y, Sí. te queda el mismo fibrado o un fibrado isomorfo. Sí. Este no cambia, es el mismo. De este lado, lo que te cambia es esto, es este fibrado acá. Pero lo que pasa es que el truco acá es que capaz que lo que hay que ver acá es que no estás restringiendo los fibrados acá. Lo estás dejando sin restricción y acá están restringidos. O sea, creo que ese es el detalle también. Pero digamos, el fibrado que, o sea, el statement ¿Sí? de que de la proposición esta que figura en esta página. Esta de No, acá. esta no, en la anterior. En esta. Cuando dice que se obtiene una definición equivalente, quiere decir que el fibrado definido en la definición que está en la misma página, Sí. si lo pones para la unión de los sigma TY o si lo pones para el X, da lo mismo. Ajá. Es esa la... Ah, no. Entonces está mal, o sea, si está interpretado así, lo escribí mal. Lo que quiero decir con la proposición es que los ejemplos los fibrados que son ejemplos primitivos son los mismos. O sea, esto o sea, imagínate que vos tenés un fibrado de Fel A. ¿Tá? Y vos querés ver si es un ejemplo primitivo. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que te propondrías hacer? Te propondrías buscar una acción sigma, una acción sigma como acá, te propondrías buscar bueno, eso naturalmente te definiría la acción θ, y tendrías que buscar un conjunto I, y tratar de describir a A, o sea, menos de isomorfismo, o con una identidad, como una restricción así. Eso probarías que A es un ejemplo primitivo. Lo que yo digo es que hay muchas elecciones, posiblemente hay muchas elecciones de la sigma y de la θ que te permiten dar esta descripción. ¿Tá? Hay muchas, o sea, hay muchas acciones θ que pueden funcionar para describir esto así. No todas son isomorfas, no todas las acciones sigma que te permiten dar esta descripción, no todas son isomorfas. Pero eso no, aún si hay muchas, eso no te va a cambiar el hecho de que A sea un ejemplo primitivo o no. A eso me refiero. Bueno. ¿Se entendió? Sí, ahora. Yo dije, bueno. Ah, está, ok, perdón. Bien, entonces acá tenemos entonces la proposición esta que estamos discutiendo, y entonces eso nos da gratis un corolario que dice que si tenemos un fibrado de una acción, o sea, tiene que ser una acción, no puede ser parcial, en realidad funcionaría para acciones parciales también, eso te va a dar, o sea, el fibrado asociado a la acción sigma es isomorfo a un producto, perdón, es
isomorfa, un ejemplo primitivo de un fibrado propio. Sí, solamente sí, la acción es propia, o sea, sí, solo sí, él es un ejemplo primitivo, o sea que como que no hay nada que hacer, o sea, si tenés este fibrado así y querés ver si es un ejemplo primitivo a menos de isomorfismo, y lo que tenés que hacer es probar que la acción es propia. No, no hay otra forma de hacerlo. Bien. Tenemos algunos ejemplos y algunas observaciones. Que si vos tenés un ejemplo, la primera observación es que si vos tenés un fibrado que es un ejemplo básico y es saturado, y la fibra sobre la unidad tiene unidad, entonces el grupo es finito. ¿Por qué? Porque esto va a ser un C0 de X, delta E, para una acción en X propia. Pero cuando el álgebra esta tiene unidad, el X es compacto, entonces ahí ya vimos que es finito. Perdón, en los ejemplos, me perdí, en los ejemplos básicos, Ajá. el BE siempre es conmutativo. Sí, claro, sí. Sí, porque aquí la fibra, esta álgebra es la fibra sobre la unidad, termina siendo eso, porque la fibra era, hoy la habíamos definido como la intersección de alfa t de i con alfa t de i. Ahora nuestro i es este. Yo entendí que no suponías que ya venía de una acción en un espacio, sino que era un álgebra así, un fibrado en el éter, digamos. Claro, no, esta acción teta viene de la acción en el espacio. Bien. Entonces, bueno, tenemos el otro ejemplo que acá que es, tomamos de vuelta el espacio como que el conjunto y la acción por multiplicación, y naturalmente, por definición, el fibrado asociado a esa acción propia es un ejemplo primitivo y saturado, ¿sí? Porque viene de una acción en el X y el X es invariante naturalmente. ¿Sí? Y ahora lo que puedes hacer es, como el X es discreto acá, porque es el grupo discreto, acá estamos usando que es discreto, cualquier conjunto no vacío, o incluso el vacío es abierto, y vos podés restringir la acción al conjunto I. Y eso te da por construcción un ejemplo primitivo de un fibrado propio. Y la fibra sobre la unidad de ese fibrado restringido es lo que se conoce como el C0 de I, o sea, las funciones que tienden a cero en infinito en el conjunto discreto I. ¿Sí? Y eso tiene unidad, sí, solo sí, el I es finito, o sea, vos perfectamente podrías estar restringiendo un conjunto finito, te daría un fibrado cuya fibra sobre la unidad, que es esto, tiene unidad y el grupo no es finito, porque el grupo en principio es cualquiera. Y acá lo que te sucede en realidad también es que el fibrado restringido es saturado, sí, solo sí, el I es invariante, pero acá como estamos trabajando con la acción por multiplicación, ser invariante quiere decir ser todo el grupo. Entonces, todas estas restricciones, todos estos ejemplos son fibrados, ejemplos primitivos, propios, no saturados. Entonces, por lo tanto, tenemos el último comentario acá, que para cualquier grupo discreto tenemos un ejemplo básico propio con la fibra de identidad siendo C, porque acá lo que se puede tomar es el conjunto I, tomarlo como un elemento solo. ¿Sí? Y este fibrado te queda, por ejemplo, te queda la fibra esta es los complejos y todas las otras son cero. Y ese es un ejemplo de un fibrado propio.
Bien. Hasta no tomé el tiempo de cuando arranqué, no sé cuánto tiempo más me queda. ¿Alguien me puede decir? Nuestra maestra de ceremonias. Ajá. No miré el tiempo tampoco, vamos, de la reunión van 50 minutos, pero serán 40 minutos de charla. ¿Qué vas? Ahí está. Sí, después yo quiero derechos de la foto esa de mí mirando para arriba. Ajá, bueno. Eso se congela la pantalla ahí. Sí. Bueno, entonces, ahora, ¿qué son las acciones que son propias, según Kasparov, en unas estrellas álgebras? Bien, la cuestión es así. Agarrar un grupo y una acción en unas estrellas álgebras. ¿Sí? Bien, entonces, el álgebra de multiplicadores la vamos a escribir como MDB y al centro del álgebra de multiplicadores ZMB. Entonces, la acción en el álgebra B decimos que es propia en el sentido de Kasparov. Si vos te podés inventar una acción en un álgebra conmutativa que proviene de una acción propia en el espacio subyacente, y te podés inventar una estrella homomorfismo central del álgebra conmutativa en el álgebra multiplicadores de B, de manera Perdón, que, sí, eso no implica que haya una acción propia en el espacio, en el espectro, digamos, del centro del álgebra de multiplicadores. perfectamente eso mismo, sí. Sí, sí, sí. Implica eso por el teorema de Downs-Hoffmann. Eso te da un homomorfismo. Sí, claro, porque la acción en el espectro en realidad va a ser la acción que te define beta y esa va a ser equivariante con la tita. Sí, sí, sí. Bien. Vos lo que tenés que pedir también es que la acción sea no degenerada, en el sentido de que cuando actúas con los elementos del álgebra conmutativa sobre los del álgebra B, eso te llene toda el álgebra B. Y después la otra condición que tenés que pedir es que sea equivariante. En el sentido de acá, de que cuando haces beta S en algo que está, en un elemento que está siendo actuado por un elemento del álgebra conmutativa, esa expresión se parta con la acción en el álgebra conmutativa y la acción en el álgebra original. Bien. Entonces ahora, ¿cómo relacionamos eso con los fibrados de Feld? Es, agarrate una acción beta, la sigma y la tita, así como estaba definida ahí. Agarrá el ejemplo primitivo del álgebra conmutativa y agarrar el producto semidirecto de la acción beta. ¿tá? Y ahora definí una acción del fibrado A en el fibrado B con esta fórmula acá. Que si ustedes la miran bien y se olvidan acá que dice A y ponen B acá, entonces si ponemos B ahí nos olvidamos del morfismo phi. Cuando uno mira esta fórmula, uno dice, pucha, pero eso es la definición del producto del fibrado B. Y sí, esa es la idea básica que hay acá. Pero para Entonces, que ya me olvidé de quién era A y quién era B. Hay un morfismo phi de A en B, supongo yo. Sí, hay un morfismo phi. Pero acá no dice quiénes son A y B, ¿o sí? Sí, A acá es dice, el fibrado de Feld asociado a la acción en X. claro, en X, exactamente. O sea que Okay. esto acá es C0 de X delta T. Y esto de acá es B delta T. Ahí. Así es, así precisamente. Entonces, lo que podés hacer es escribir lo que le estaba diciendo es que cuando haces eso,
vos vas y mirás acá, y si anulás el morfismo, si vos tomás como que A es B, la motivación para escribir esta fórmula es ver que eso es como si fuera el producto, o sea, esta estrella en realidad es el producto, pero en realidad para hacer actuar al fibrado de sigma en el B necesitas la acción phi. Y después que pensás así, estas propiedades acá son totalmente naturales. Por ejemplo, vamos a mirar esta. Si esto fuera el producto común acá, cuando hago la involución acá, ¿qué pasa con esto? Estos dos elementos se dan vuelta, entonces me aparece un U estrella y un X estrella. Y bueno, y si esto es el producto, tendrías que actuar acá en B acá. ¿Sí? Entonces estas propiedades son totalmente naturales una vez que uno piensa como que esto es un producto. Bien. Entonces decimos que un fibrado es Kasparov propio, un fibrado de Feld cualquiera, si vos podés hacer que un ejemplo primitivo actúe, o sea, que un ejemplo primitivo A actúe en el fibrado B, ¿sí? Y que se cumplan todas las condiciones, todas las propiedades estas de acá, o sea, que sea básicamente la acción estrella esa que vos estás pidiendo que exista, que sea básicamente como si fuera un producto. Y aparte tenés que agregarle una condición fundamental, es que cuando vos mirás tu acción está definida en todas las fibras, ¿sí? Pero cuando mirás sobre la fibra, sobre la identidad, esto es del ejemplo primitivo y esta es sobre el otro fibrado, vos querés que esa acción sea central. Y por eso es acá que se le pide que sea Kasparov propio. También hay una versión donde no se le pide que sea central, y eso es lo que se llaman los débilmente propios. ¿Ah? Bien. Tenía más para contarles, pero capaz que prefiero contar un poco los resultados que se pueden obtener acá. Para los que están más familiarizados con la teoría de fibrado de Feld, tenés un resultado que dice... bueno. Les cuento brevemente entonces acá, a ver, que es una representación del fibrado. Y con esto, ahí medio, para contarle un resultado sobre el fibrado de Feld, propios en el sentido Kasparov. Si vos tenés un fibrado de Feld, una representación del fibrado en unas estrellas álgebra es a cada fibra mandarlas para dentro de unas estrellas álgebra A, ¿tá? De manera que después que mandaste todo para A, el producto de fibras es el producto de A y la involución de las fibras es la involución en A. ¿Tá? Eso es una representación del fibrado. Y bueno, cuando el álgebra A es un espacio, es los operadores acotados sobre un espacio de Hilbert, eso es una representación R del fibrado B en el espacio de Hilbert H. ¿Tá? Y hay una cuenta muy sencilla que se puede hacer con estas propiedades de acá, para mostrar que cuando vos agarrás el espacio generado por todos, o sea, por todas las fibras del fibrado adentro de A, cuando mandás todo y tomás el espacio generado en la clausura, eso te da unas estrellas que se llaman las estrellas álgebra seccional del fibrado con respecto a la representación R. Bien. Entonces, ¿qué es las estrellas álgebra universal? O las estrellas álgebra seccional universal del fibrado. Es el álgebra universal para todas las representaciones. ¿Tá? Básicamente es un álgebra que está generada por una representación del fibrado y que cualquier otra representación se factoriza a través de ello. ¿Tá? Eso te da un álgebra universal.
para el fibrado. Y a esa álgebra se la llama las estrellas álgebras seccionales y se le escribe así. Después tenés otro tipo de representaciones especiales, que es el siguiente, es agarrar una representación en un espacio de Hilbert y agarrar la representación regular del grupo. Y con esas dos te construís una representación nueva, que es a la representación R, le haces tensor con la representación regular. ¿Ah? Entonces, para un elemento en la fibra T, ¿hacia dónde lo mandás? Al elemento B, que está en la fibra T, tomás la representación regular en T y después con la representación original R. O sea, esto es el producto tensorial de la R con la lambda. Eso te da una nueva representación y hay un álgebra universal para esas representaciones. O sea, hay un álgebra universal para las representaciones que son tensor con la representación regular del grupo. A esa álgebra se la llama el álgebra seccional reducida del fibrado. Naturalmente, el álgebra universal para todas las representaciones es más grande, digamos, que esta otra. Lo interesante acá, que con esto quiero terminar, es que si el fibrado es propio en el sentido de Kasparov, entonces el álgebra universal para todas las representaciones coincide con el álgebra universal para las representaciones que son tensor con la representación regular del grupo. Después se puede afinar mucho más esto y bueno, me quedé sin tiempo, no los quiero aburrir más para contarles sobre las álgebras de puntos fijos de los fibrados propios. Así que, no sé, prefiero parar por acá y cualquier cosa ustedes me dirán si tienen más preguntas o quieren que les cuente algo más. ¿Cómo es? Entonces, volví a poner la pantalla porque si no, no me puedo referir a... ahí, en el teorema ese, ¿cómo se llama? Espérate. Sí, el teorema del medio. Es como un resultado de amenabilidad. O sea que exactamente. propio implica amenable. Propio implica amenable, perfecto. Eso me da pie para comentarte el segundo teorema, que es más fino que lo anterior. El segundo teorema en realidad yo no lo publiqué, pero de hecho lo estaba pensando hace poco rato, o sea, varias formas de hacer esto mismo, que es bien lo que dice Guillermo, que es, si el fibrado es K propio, entonces tiene una cosa que se llama la propiedad de aproximación de Excel, que eso, en un trabajo que hicimos con Alcides Bus y Fernando Abadí, eso lo identificamos como que es precisamente la versión, en realidad, bueno, ahora les cuento, eso es precisamente la noción de Anantaraman de la Roche de acción amenable. Lo que debo decir es que el resultado de que la propiedad de aproximación de Excel es precisamente la noción de Anantaraman de la Roche no es totalmente nuestra. Nosotros logramos probar que la noción de Anantaraman de la Roche era una versión débil de la propiedad de Rui y Excel de la propiedad de aproximación. Y después alguien más consiguió demostrar que en realidad la propiedad débil es la original. Pero entonces, discúlpame, pero el teorema, el segundo teorema implica el primero. Implica el primero, sí, claramente. Sí, es mucho más fuerte, sí. Uh-huh. Sí, sí. De hecho, lo que quería comentar al final de las diapositivas
era que implica algo que es mucho más fuerte, que esto lo he estado pensando estos últimos días, que las acciones K propias son muy buenas en realidad, porque te permiten estudiar muy bien la estructura de ideales primitivos del álgebra seccional. Eso está relacionado con la conjetura de Efrohan y el trabajo de Sauvageot de cómo se obtienen los ideales primitivos de los productos cruzados, que se obtienen a través de Que inducir. son todos un Claro, ideal fijo por la acción, cruzado, eso. claro, exactamente. Vos te podés usar las acciones K propias para afinarlas para tener los resultados que, así como vos lo dijiste. Ujú. Porque las acciones K propias, ¿qué pasa? Los estabilizadores son siempre grupos compactos. Eso es buenísimo porque son amenables los grupos compactos. Y aparte las acciones propias que tienen espacio de órbitas de Hausdorff. Y eso es muy bueno para desinducir, entre comillas, representación. Exactamente. O sea, el segundo teorema es mucho más fuerte que el primero. Hace poco que yo asistí a una charla que fue en el seminario de Alcides, la charla de Lledó, Sí. que después por mail nos trabamos algo sobre, ¿cómo se llama? Saga de Rowe. En una Yo no estuve. bueno. En una Pero no sé discusión sobre si, del tipo de si, digamos, ¿cómo se llama? A ver si encuentro el mail. Del tipo de si valía eso, de que todos los ideales, si para un caso particular, Ajá. como es, valía eso de que todos los ideales eran el producto. Eran inducidos desde un Claro, estabilizador. sí. Claro, ahí está, que el álgebra uniforme de un Sí. espacio, tiene una versión algebraica, que es el producto cruzado de las translaciones admisibles por la geometría, digamos, del espacio, por L infinito del espacio. Y la cuestión era si yo pregunté y me dijo que, bueno, que no sé, que es muy complicado eso. Si ¿cómo es? Si los ideales eran todos, o sea, estaban en correspondencia o sea, si había más ideales que los que son los que provienen de sus espacios de X, que son fijos por la acción de las traslaciones. Claro. Esa es una pregunta así, No sé si hay súper fibrados de difícil. Fell ahí metidos. Sí, sí, o sea, básicamente, o sea, también lo que quería comentar al final, que se lo muestro porque realmente lo tenía escrito, que para qué sirven los fibrados de Fell. Fell, ¿para qué inventó los fibrados de Fell? Para estudiar la teoría de inducción de representaciones. Para eso los inventó, o sea, y él tiene teoremas que le permiten identificar cuándo las representaciones son inducidas desde algún. Y también tiene muchos comentarios marginales en alguna sección del libro de él sobre. O sea, perdón, ahora que escribí sin primitividad, se me prendió una lamparita de por qué usabas el término primitivo antes. O sea, imprimitividad, Claro, que es imprimitivo quiere decir que es inducido por un primitivo, digamos. claro, exactamente. O sea, el teorema de Mackey estudiaba inducción de representaciones de grupos y quería ver cuándo una representación del grupo no era inducida desde un subgrupo. Entonces, esas eran las imprimitivas, digamos. Fell lo que hace es hacer la teoría de los fibrados de Fell para llevar eso a una teoría de inducción mucho más general,
donde también tiene teoremas que te permiten ver cuándo una representación es inducida o no. Y claro que eso está relacionado con el problema de saber cuándo un ideal primitivo del producto cruzado o de las estrellas álgebra seccional full viene inducido desde algún ideal de algún subgrupo. Exactamente por eso, para eso se inventaron los fibrados y para eso hizo Feld los teoremas. Y bueno, y acá estaba la pregunta también, ¿por qué las acciones propias estas son comparativamente más fáciles de estudiar que otras acciones? Y es por esto que les estaba diciendo, porque tienen espacios de órbitas de Hauer y los subgrupos estabilizadores de cada punto de la acción son automáticamente compactos. Y eso hace eso permite estudiar muy bien la inducción de ideales, que era la pregunta que vos tenías. Igual en este caso los grupos eran discretos, así que los estabilizadores son finitos, digamos. Son finitos, exacto. Sí, sí, sí. En general, si no, son compactos. Está bien. Damián, una pregunta. ¿Para grupos cuánticos hay alguna noción de fibrados de Feld? Ah, para grupos cuánticos, no tengo la menor idea. Sé que hay para grupoide y todo eso, pero no lo sé. Yo quería preguntar algo similar, porque bueno, yo no soy ducho en estas cosas de completaciones, topología y eso, pero la definición, algebrizándola un poco, olvidándose un poco de la topología, es muy parecida, o yo diría que la misma, digamos, a tener una álgebra G graduada, ¿no? Porque si vos ves la suma directa de todas las fibras, te queda G graduada. Y si tienes una G graduada, en cada fibra pones la componente homogénea en ese grado y tenés el fibrado, digamos, la parámetros. Tenés una coacción, ¿no? ¿Cómo? Tenés una coacción. Claro, es un comódulo sobre la álgebra de grupo. Módulo álgebra. Justo ahora con Gisela estamos tratando de ver si hay algún teorema de imprimitividad para el caso de grupos cuánticos. Claro, ahí yo creo que... Ahora, yo tengo una... Perdón, un paréntesis hago. Bueno, era así, porque en álgebras G graduadas está que las representaciones de las representaciones graduadas de una álgebra fuertemente graduada, tenés un teorema de Morita o una equivalencia con las representaciones de la componente homogénea de grado de identidad. Si había, y acordándome ahora, si uno quiere ver, por ejemplo, los ideales, la correspondencia con los ideales de la componente homogénea de la identidad, si había alguna cosa de ese estilo, como hay para las álgebras graduadas y fuertemente graduadas, si había alguna dirección así en este contexto. Claro, ¿qué pasa? En este contexto vos tenés el problema de que, viste el álgebra esta, nosotros teníamos un álgebra que es universal para todas las representaciones del fibrado, ¿no? Y después tenés un álgebra que es universal para las representaciones que son tensor con la regular del grupo. Entonces ahí de pique tenés dos graduaciones. O sea, dos posibles, o sea, dos álgebras graduadas donde el fibrado es el mismo. ¿No? Y tenés un mapa canónico del álgebra universal en la otra, en la más chica, en la que es universal para menos representación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El núcleo de ese mapa es un ideal que no lo vas a detectar jamás en la vida si no es inyectivo el mapa ese, que eso es precisamente cuando el fibrado es amenable, que es lo que decía Guillermo. Entonces, la graduación ¿cómo elegís completar todas las fibras? O sea, adentro de qué álgebra vos elegís meterte el fibrado, te restringe un poco qué ideales puedes detectar y cuáles no.
O sea, el sentido de la completación acá es muy importante. Es muy importante. Ahí Eugenia. De lo que... sí, de lo que estaba diciendo Eugenia es coacciones en fibrado de FEL. Eso existe, o sea, el que sabe abundante de eso, yo en realidad me declaro un ignorante en eso, quise arrancar a estudiarlo y les juro que me dormía en el escritorio, o sea, y siempre y no sé, con el tiempo es como que he encontrado formas de hacerlo con otros métodos, no sé qué, pero siempre cuando hablamos con Alcide hace las cosas en 2 patadas con coacciones y a mí me lleva todo 10.000 años. Así que más que te puedo decir, o sea, Alcide de eso sabe. No, bueno, justo con, o sea, yo siempre estuve haciendo cosas con acciones y bueno, y aparentemente a veces tenés que ver las coacciones. Porque hay veces de acuerdo, sí. O sea, por ejemplo, en grupo, para grupos cuánticos, hacer la definición de álgebra inducida no es tan fácil, hay muchos problemas. Y en realidad para grupos todo funciona bien porque es como que tenés una equivalencia entre la álgebra inducida y la álgebra coinducida, entonces trabajás con las propiedades buenas de las dos, pero eso cuando no estás en grupos, estás en grupos cuánticos, eso ya deja de funcionar. Entonces tenés que como separar la acción y la coacción. Entonces eso es un poco lo que estamos tratando de entender. Claro. No, yo de eso la verdad que no. De coacciones ahí, yo sé que sí que Fernando tiene resultados interesantes sobre ¿cómo es? El producto cruzado por la coacción, y eso tiene que ver con las cosas que llaman. Capaz que el motivo por el cual yo he logrado trabajar sin estudiar mucho esa cosa es por un teorema de Fernando que dice que básicamente cuando vos agarrás la coacción y tomás el producto cruzado, no sé qué, eso es como hacer una álgebra morita envolvente de las cosas, y al final la menos equivalencia morita termina siendo todo más o menos lo mismo. Y capaz que claro, sería como esa versión de que las dos cosas, o sea, coinciden. Claro. Y bueno, lo que quería hacer con esto, o sea, lo que me ha asombrado como comentario final, aparte estoy leyendo el libro original, o sea, los 2 tomos de lo que yo considero que es la Biblia de los figurados de fe, y la cantidad de cosas que he encontrado ahí es como maravillosa, o sea, es como que quedaron perdidas en el tiempo. Sobre inducción ahí hay muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ese se tendría que ser, ¿qué libro? ¿Cómo? ¿Qué libro? Es son estos, representaciones de estrellas álgebras, grupos localmente compactos y fibrados de Fell, o estrellas fibrados de Fell. Son 2 tomos. Arranca con teoría, o sea, arranca haciendo una teoría de la medida. Es Fell y Goran. Ajá. Fell y Goran. Él tiene acá, o sea, el objetivo final de los 2 tomos es los teoremas de imprimitividad para fibrado de Fell. O sea, vos te dormís con las coacciones, pero con los 2 tomos de fibra de Fell, la barba. No, le juro que, o sea, o sea, hay que tener una paciencia tremenda para leer los libros, porque no explica la notación, porque mantiene las hipótesis
a través de 50 páginas, entonces vos abrís el libro en cualquier lugar y no sabés con qué hipótesis está trabajando, o sea, tenés que a veces empezar a leer para atrás y te encontrás que está 70 páginas más atrás, allá dice lo que está haciendo. Bueno, es tremendo. Bueno, paramos la Bueno. grabación. Sí.